Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 23 al 34. Y primeramente, como siempre, vamos a pedirle al Señor que limpie mi boca, que pase carbones encendidos por ella, para que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea Él por boca, para que su palabra llegue a tu vida y a mi vida transparente, para que nos edifique poderosamente y poder edificar a otros hermanos que tengan también hambre y sed de la palabra de nuestro Señor. Vamos a pedirle al Señor que tome control de esta obra, de este servicio, y vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado, ese verbo hecho carne, Jesucristo, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, ese fuego consumidor, que sea derramando sobre tu vida y sobre mi vida ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, de discernimiento, que es nuestro consolador. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 23 al 34. Amén. Enseña la palabra. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para heredar? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Esto es una palabra preciosa, tremenda, como un varón se convierte al Señor. Dice que hay alegría en los cielos por cada alma que se convierta a Cristo. Y este es nuestro propósito en esta tierra, hermanos, que prediquemos su palabra, que demos a conocer la palabra del Señor, para que muchas almas se conviertan, lleguen a sus pies para la gloria del Señor, porque el Señor Jesús dio su vida por ti, por mí y por todos, porque Él no quiere que ninguna de sus almas, de sus criaturas que Él creó, se pierda. Amén, la gloria sea para Él. Es una palabra en la cual muestra cómo Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel. Dice la palabra en el versículo 23 y 24, que después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era una estructura de madera con unos orificios donde introducían los pies en esta parte de los tobillos y lo aseguraban. Era algo tremendo porque te sometía a una sola posición. Me imagino que estar sentados y amarrados sus manos con cadenas, enseña la palabra. Entonces era tremendo, una situación en la que se encontraba Pablo y Silas. Acuérdense que las cárceles no gozaban de buena higiene, malos olores. Imagínense, acababan de ser azotados, así que estaban ensangrentados, llenos de heridas a raíz de estos azotes que habían recibido con varas. Y las condiciones en las que los habían
entregado. Entonces es una condición tremenda en la que se encontraban estos varones, y esto se había dado como producto de que ellos habían libertado a una esclava, a una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, y que sus cautores o esas personas que la tenían cautiva o esclavizada sacaban beneficio o provecho de esta circunstancia. Entonces Pablo libera a esta sierva o a esta mujer de ese espíritu de adivinación, hace una liberación en ella, y se ofenden los que la tenían cautiva, porque entonces habían cortado ese ingreso que tenían ese ingreso que recibían a través de la adivinación que hacía esta mujer, o el espíritu a través de esta mujer. Entonces es algo tremendo. Los invito a leer esta historia en el Hechos 16, cómo el Señor obra poderosamente. Me quiero centrar específicamente en esta situación en la que colocan a Pablo y a Silas como producto de esta liberación. Acuérdense que hemos hablado mucho a ver de lo que el Señor ha dicho a tu vida y a mi vida en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, cómo el Señor dice en tu vida que Él ha sido ungido para dar las nuevas buenas a los pobres, para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos, ¿sí? Y a eso nos llamó el Señor a ti y a mí, a libertar cautivos, a los oprimidos, a dar las buenas nuevas del Señor, para que estas personas se conviertan al Señor, para que sean libres por causa del poder del Espíritu de Jehová. Amén. Es tremendo porque muchas veces nos sobrevienen situaciones como consecuencia de nuestro actuar en Cristo, así como estos varones que están haciendo la obra del Señor, pero son puestos en prisión a causa de ser fieles a la obra del Señor, o a lo que el Señor les ha encomendado, como a ti y a mí, es ir y predicar mi palabra para que llegue hasta lo postrero de la tierra, ¿sí? Para que nadie se justifique, y también bautizar a toda criatura en el nombre de Jesús. Entonces es tremendo. Antes de seguir esta palabra, me gusta porque cuando el Señor Jesús está hablando de las señales del fin, o está hablando del fin, ese es el libro de, sé que es Lucas 21, el Señor dice algo tremendo, y es que nos sobrevendrán cárceles, ¿sí? Y angustias por todo, vamos a leerlo. Las señales antes de los tiempos, antes del fin, comienza hablando nuestro Señor Jesús. Dice, y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, como está diciendo a tu vida y a mi vida, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin, ¿sí?, no será inmediato. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Pero antes, esto es lo tremendo que les quería resaltar, pero antes de todas estas cosas, antes que se dé cumplimiento a estas cosas que he leído en la palabra, dice el Señor, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, ¿sí? Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, ¿sí? Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando todo esto suceda, esto servirá o será ocasión para dar testimonio de ese Cristo vivo. ¿Sí? Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa.
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No se preocupen por qué han de hablar o qué han de decir o cómo han de defenderse, porque el Señor os entregará palabra y sabiduría para vuestra defensa, dice el Señor. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia, con la fe en ese Cristo, con la confianza en que ese Señor todopoderoso, ¿sí?, es omnipotente y tiene el poder para guardar tu vida y la mía. Amén. Esa es la paciencia que se desarrolla en medio de la prueba, la confianza, la fe, la convicción de que tenemos un Cristo vivo de poder que pelea por ti y por mí y que nos sacará victorioso, porque el Dios del cielo no deja a ninguno de sus hijos avergonzados. La gloria sea para Él. Entonces, les quería leer esta palabra porque el Señor es tajante cuando dice que antes que sucedan o vengan todas esas señales del fin, nosotros sufriremos persecución, cárceles, todo lo que sea por su nombre, por su nombre. Y quizás todos, pues, mucha gente piense que estos sean otros tiempos, pero acuérdense que no todos vamos a estar sometidos a las mismas situaciones, pero de que vendrán persecuciones, vendrán aún cárceles. Y dice el Señor que todo esto sobrevendrá y será ocasión para dar testimonio de su nombre. Y no preguntemos, en ese momento no nos preocupemos por qué hemos de decir o cómo nos hemos de defender, porque dice la palabra, el Señor Jesús a tu día, mi vida, que Él pondrá, sí, palabras en nuestra boca y nos entregará sabiduría para defendernos, para defendernos. Aún seremos entregados por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros amigos, por todas esas personas más allegadas que creemos que son fieles a nosotros, pero el Señor lo está declarando. Entonces dice el Señor que no nos preocupemos porque ni aun cabello de nuestra cabeza perecerá, y que con nuestra paciencia, sí, ganaremos vuestras almas. Con nuestra paciencia, con esa fe en Él, con esa convicción de que Él es nuestro Señor. Solo así, teniendo fe en ese Cristo vivo de la gloria, es que ganaremos nuestras almas. La fe es la convicción, ¿sí?, de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, les citaba esto, hermanos, porque es una palabra preciosa, porque es una palabra de poder. Aún el Señor en el libro de Juan, ese Juan 16, versículo 33, dice a tu día, mi vida, algo precioso, que en el mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? Dice el Señor a tu día, mi vida, estas cosas, dice Jesús a tu día, mi vida, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que tengamos esa paciencia en el Señor, para que tengamos paz en el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos aflicciones, y lo está diciendo Jesús a tu vida y a mi vida, pero confiad, porque Él venció el mundo. Y lo digo porque hay muchas personas que tienen otra mentalidad, no están sujetas a la voluntad del Señor, a lo que el Señor está determinando, sino quieren vivir un confort, creen que solamente para ellos es el aire acondicionado y no quieren salir de esa comodidad, de ese confort, no quieren predicar la palabra del Señor. Acuérdense lo que le dijo Pablo a Timoteo, predicad la palabra del Señor, predicad la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, exhorta, redarguye, porque la palabra del Señor es una palabra de poder, porque esa es la única capaz de derribar toda fortaleza, ¿sí?, toda esa altivez y todo eso que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros tenemos que predicar su palabra, predicar la palabra del Señor, pero estar conscientes de que en el mundo tendremos esas aflicciones y que el Señor está diciendo que es posible que estemos sometidos a muchas cosas y tener todo claro de que en el mundo se sufre, en el servicio del Señor se sufre, y con el sufrimiento
Y el sufrimiento es necesario para que haya un crecimiento espiritual, porque ese sufrimiento es el que nos da la fortaleza en el Señor. La gloria sea para Él. Me gusta porque el Señor dice, con vuestra paciencia, sí, ganaréis vuestras almas. Sigue diciendo el Señor a tu vida y a mi vida en esta palabra de Hechos 16, en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Sí? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, es tremendo, porque estos dos varones, en medio de esa circunstancia, en medio de esas condiciones, amarrados en cadenas, con sus pies en el cepo, en una condición infrahumana, comienzan a adorar, a alabar, a glorificar, a exaltar al Dios vivo del cielo, a ese Jesús, a ese que murió por ti y por mí. Y la pregunta es, hermanos, esto es un ejemplo, porque ya tenemos claro que el Señor dice que esto es posible que ocurra a tu vida y a mi vida, pero estos varones o el Señor nos está entregando un ejemplo a tu vida y a mi vida hoy, y es que cuántos en verdad somos capaces de adorar al Señor o seguir adorándolo en medio de estas condiciones. ¿Sí? No sé, hermano, por qué condición esté usted, qué cárcel, qué sufrimiento, no pongamos así, no sé qué proceso, dejémoslo de este tamaño, no sé en qué proceso lo tenga el Señor a usted. Quizás tenga claro los procesos que yo vivo en el Señor, no sé en cuál proceso esté usted, pero el Señor hoy está invitando a tu vida y a mi vida a adorarlo, a alabarlo, ¿sí? A honrarlo en medio de cualquier situación en la cual Él nos coloque, porque esto es para glorificar su nombre. Acuérdese cómo decía la palabra, este varón decía a tu vida y a mi vida, gocémonos cuando estemos en medio de pruebas, porque sabiendo que la prueba produce paciencia, la prueba produce paciencia, y es tremendo porque el Señor Jesús está diciendo a tu vida y a mi vida que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia, con esta paciencia que nosotros vamos a desarrollar, es que vamos a ganar nuestras almas. Entonces, gocémonos cuando estemos en medio de pruebas, porque tenemos que saber que la prueba produce paciencia. Y el Señor está diciendo a tu vida, a mi vida, que a través de esta paciencia, sí, esta fe en el Señor, esta confianza, esta convicción, es que nosotros ganaremos nuestras almas. Entonces el Señor está diciendo, o está mostrando hoy el ejemplo a tu vida y a mi vida, el de Pablo y Silas, que aún a pesar de estar en estas circunstancias, en estas condiciones que el Señor había permitido, porque nada se mueve sin su perfecta voluntad, estaban ahí no por malos, sino por buenos, porque venían de hacer una obra poderosa en el Señor. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que cuando estemos en esas prisiones, eso aún servirá para dar testimonio de su nombre. Y eso es lo que ocurre. A raíz, el Señor permite esta situación, esta cárcel, este proceso que sufren estos dos varones para hacer una liberación en este carcelero. Como dice la palabra, que llegó un terremoto. Sí, pero lo que más me gusta y es lo que quiero que tú y yo pongamos por obra es lo que nos regala estos salmos. En el Salmo 22, me gusta esta palabra tremenda, el Salmo 22, desde el versículo 3 al 5, dice algo tremendo a tu vida y a mi vida. Dice, Salmo 22, lo vamos a leer del versículo del 3 al 5, enseña la palabra. Pero tú eres santo. ¿Quién es santo? Jehová, Yeshua Hamasías, ese verbo hecho carne, el Espíritu de Jehová. Solo ellos son santos. Dice, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Dice que el Señor, la presencia de Jehová, ese Espíritu de poder, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y enseña la palabra, tu vida y a mi vida, en ese libro de Hechos 16:25, que Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor, aún en medio de la condición en la cual se encontraban. Y la palabra en el libro de Salmos, ¿sí?,
22:3 dice que tú eres santo, Señor, y que tú habitas entre la alabanza de Israel, de tu pueblo. Nosotros hoy en día formamos parte de su pueblo, ¿sí? Somos ovejas de su prado y en medio de nuestra alabanza está la presencia de nuestro Señor. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Cuando tenemos paciencia, cuando tenemos la plena convicción de que solo el Señor tiene el poder para libertarnos, no quedamos avergonzados, no quedamos defraudados, como enseña la palabra. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, enseña este salmo. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, como acontece con estos dos varones que están adorando y alabando en medio de esta circunstancia, en medio de esta condición. Aún el Salmo 46 dice algo tremendo en su versículo 10. Dice que estad quietos, ¿sí? Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Vamos al Salmo 46 en el versículo 10. Me gusta esta palabra. Enseña tu vida, mi vida. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy Jehová de los ejércitos. Soy el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, y nada es imposible para el Dios de nuestra fortaleza. Amén. La gloria sea para Él. Me gusta porque el Señor se glorifica. Estos varones en esa quietud comienzan solamente a adorar. Hay muchos que comenzamos, Dios guarde tu vida y mi vida, comienzan con la quejadumbre, ¿sí? Con la quejabanza. Señor, ¿por qué me tienes aquí? Y a querer justificarse y consolarse a sí mismo, que a pesar de estar haciendo tu voluntad no son dignos de eso, que no son merecedores de eso. Pero así como decía Job, si recibimos lo bueno, ¿cómo no vamos a recibir lo malo? A veces Dios obra en sus misterios y cuando Dios permite algo es para algo. Para algo Dios está permitiendo esta situación. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa paciencia porque el Señor Jesús está diciendo a tu vida, a mi vida, que a través de nuestra paciencia ganaremos o salvaremos nuestras almas. Entonces la gloria sea para Él. Me gusta una palabra hablando de quietud. El Señor cuando Josafat es asediado por los hijos de Amón. Vamos a leerlo. Ese es el libro de Segunda de Crónicas, si no estoy mal, Segunda de Crónicas 20. Cuando Josafat es asediado por los hijos de Amón y de Moab, él clama al Señor, ¿cierto? Vamos a leer la palabra y la desarrollamos. Ese es el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Enseña la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadai. Entonces, como carne, hermanos, enseña la palabra que él tuvo temor, como carne, como tú y yo en algún momento de la vida sentiremos temor porque somos carne y sangre, ¿sí? Y Josafat, enseña la palabra, se humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilla su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se humilló para consultar a Jehová y pregonó ayuno. Y se reunieron los de Judá para salir, para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Ayuda a Jehová. Me gusta esto de que se humilló y consultó a Jehová, porque este fue uno de los pecados que cometió Josué cuando se dejó engañar de los gabaonitas, porque enseña la palabra de que este varón le llegan los gabaonitas con estos panes mojosos y con todos estos cueros viejos y todos, pues ya se supone todos deshilachados porque supuestamente venían de un lugar bien lejano.
y resulta que eran sus vecinos, pero fueron engañados, porque la palabra dice a tu vida y a mi vida que no consultaron a Jehová, que no consultaron a Jehová. Y si nosotros no somos siervos de Cristo y nos movemos conforme a su perfecta voluntad, como nuestro Señor, si lo reconocemos como nuestro Señor y decimos que somos sus siervos, entonces a nosotros solo nos es lícito conducirnos conforme a su perfecta voluntad. Y para eso tenemos que consultarle todo antes, ¿sí?, de hacer cualquier cosa que queramos hacer. Preguntar y consultar al Señor: Padre, ¿está bien? Mi Rey, que vayas tú delante. Señor, que guardes cada paso que doy, que no sea conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Sino que a veces queremos obrar en soberbia y en prepotencia, ¿sí? Porque la palabra también es tajante cuando te dice a mi vida: hey, guárdate de hacer planes con orgullos, porque dicen vamos y haremos y vamos y hacemos esto y predicamos allá, y el que dice, que habla con tal jactancia, eso no es del agrado de Dios, porque a ti la palabra te enseña, y si no es mal es Santiago, dice a tu vida, a mi vida, que lo mejor que el hombre o el siervo puede hacer es: si Dios quiere iremos y haremos esto, y si Dios quiere haremos esto, aquello, otro, pero si Dios quiere. Y eso es cuando nosotros obramos así, es cuando realmente estamos siendo unos verdaderos siervos. Y enseña cómo este varón consulta a Jehová, y sigue diciendo la palabra en este libro de Crónicas, en segunda de Crónicas capítulo 20, lo vamos a leer ahora del versículo 12 como al 18, enseña la palabra: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza, Padre, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, ¿sí? Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre este varón, viene el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Siempre el Señor necesita un vaso y utiliza este varón para darle palabra a su pueblo. Amén. La gloria sea para el Señor. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande. No temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, ¿sí? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, ¿sí? Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hasta ahí lo voy a dejar. Paraos, dice el Señor Jesús, dice Jehová. Paraos y estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y dice: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ved la salvación que decía el Salmo 46:10: estad quietos y reconoced o conoced que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Y muchas veces queremos obrar en nuestras fuerzas, pero acuérdense que el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que no es con fuerzas, que no es con ejércitos, que es con el poder de su Espíritu. Y es el Señor quien obra, porque tú y yo, siempre lo he recalcado, somos simples vasos que somos usados por la presencia del Señor. Esta no es nuestra guerra, no es nuestra lucha. Esta lucha es de Jehová, esta lucha es del Cristo vivo. Nosotros simplemente somos instrumentos a través del cual el Señor se glorifica, y nosotros no podemos pretender ganar en nuestra carne, porque nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra carne, nuestra sangre, nuestras fuerzas no sirven de nada
ante nuestro adversario. Es la presencia del Señor quien se glorifica, la que tiene el poder para pelear por ti y por mí y darnos la victoria. Entonces estos varones vienen y están quietos ahí en medio de esta circunstancia, Pablo y Silas, y comienzan a orar, enseñar la palabra y a darle alabanza a ese rey vivo en medio de esa condición. Tanto era la gloria que le estaban dando el Señor, que enseña la palabra, que los demás presos oían, ¿sí? Oían esas alabanzas. Y bueno, en ese tiempo, pues todavía en medio de esa cárcel, en esas circunstancias, todavía no sabían quién era Jesús de Nazaret. Y estos, me imagino que estaban atónitos viendo a ese par de siervos glorificar el nombre de Jesús en medio de esa condición, de un varón que ellos quizás nunca habían escuchado hablar, pero que con el ánimo y con el gozo con que estos alababan, pues contagia, hermanos, contagia, porque viviendo una cárcel, una prisión, una cautividad ahí espiritual, sí, cuando uno pierde todo ánimo, toda esperanza, mientras estemos vivos hay esperanza, enseña la palabra, pero cuando estas personas han perdido todo, llega esta alabanza del Señor, reconforta corazones. Y dice que el Señor se glorificó en medio de su alabanza, porque enseña la palabra en ese Salmo 22:3, que el Espíritu de Jehová o el Señor está en medio de la alabanza de Israel, en medio de la alabanza de su pueblo, y tú y yo somos pueblo del Espíritu, somos pueblo del Señor, porque nos ha comprado a precio de sangre, nos ha reconciliado con Él, nos ha regalado una redención. Entonces sigue diciendo la palabra en el Hechos 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es tremendo porque Dios es omnipotente y la palabra del Señor Jesús no cae a tierra, ¿sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará, como dice el libro de Números 23, versículo 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Y Dios está diciendo a tu vida y a mi vida que Él está en medio de la alabanza y que está quietos, y ved y reconoced que Él es Jehová, que Él es Dios, que Él es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Y en medio de esa alabanza se glorifica el Señor, porque Él no deja a sus hijos en vergüenza. Y además esto lo estaba permitiendo el Señor para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. El Hijo del Hombre fuera glorificado, y Dios hace todo así, siempre lo he dicho, hace maravillas para que la gente sí alabe y glorifique la omnipotencia del Señor. Entonces dice que sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, hermanos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense la magnitud de este terremoto o de este movimiento telúrico, que se estremecían los cimientos y se abrieron todas las puertas y se abrieron todas las cadenas, hermanos, pero esto era el poder de Jehová, porque fue algo tan controlado que a pesar de ser algo tan tremendo, no hubo daño físico en ninguno de estas personas, ni en sus siervos, porque se rompieron las cadenas, se abrieron las cadenas, se abrieron las puertas, pero no dañaron sus tobillos, ni dañaron sus muñecas. Entonces el Señor todo lo hace perfecto. El Señor todo lo hace perfecto. A veces no alcanzamos a comprender la grandeza del Señor, ni nunca lo llegaremos a alabar tal cual Él lo merece, porque enseña que su grandeza y su majestad excede todo entendimiento humano. Entonces a veces queremos imaginar las cosas como hombres, pero el Señor también está ante y dice a tu vida y a mi vida que mi manera de pensar y de actuar no es como la de nosotros, ¿cierto? Que así como el cielo está por encima de la tierra, así es su grandeza. Entonces el Señor es el único que obra con poder y gloria y hace este milagro prodigioso, y quedan atónitos aún. Es tanta la majestad del Señor que inmoviliza o
toca el corazón de estos varones, que ninguno de esos presos que había estado cautivo, quién sabe por cuántos años, el Señor coloca el sentir de no salir, de no huir de la cárcel. Y es tremendo porque el versículo 27 sigue diciendo, despertando, el carcelero, despertando. A veces estamos en un letargo espiritual, en una ceguera espiritual, y el Señor allá en Lucas 4:18 dijo, yo vine a libertar a los oprimidos, ¿sí? A rescatar a los cautivos. Y dice que despertando el carcelero, despertando de ese letargo, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Habían huido. Habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, les decía que el Señor es fiel, y este varón llega a esta decisión porque es que para los romanos no había justificación, siendo tú el carcelero y te entregaban esa responsabilidad, no había justificación para el que dejara escapar los presos, eran condenados a muerte, ¿sí? Porque para eso te habían asignado ese cargo. Pero acá lo tremendo es lo que el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida. Lo que el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida. Nosotros, como siervos de Cristo, debemos ser verdaderos testimonios, ¿cierto? Y les decía que nosotros no podemos movernos en la carne, porque no es con sangre y carne, sino es con nuestras fuerzas, no es con fuerzas ni con ejércitos, es con el poder de su Santo Espíritu. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que nosotros, a través de Jesús decía que nuestra luz sirva para iluminar a otros, ¿cierto? Que nuestra gran testimonio sirva para que otros quieran convertirse al Señor. Y es tremendo porque hay muchas cosas, hermanos, que solo salen con ayuno y con oración, y es donde el Señor se glorifica. Acuérdense cuando este varón les hablaba de todo esto. Nosotros, Pablo y Silas comienzan a orar y comienzan a alabar al Señor, y el Señor se mueve en medio de su alabanza. Y nosotros, esto nos debe dar un mensaje a tu vida y a mi vida, un ejemplo de que nosotros debemos mantener este vaso limpio para el Señor. Cuando el Señor dice a tu vida y a mi vida, ese es que Mateo 17:21, cuando los discípulos no podían con el demonio que tenía a este niño azotado, y el Señor, ellos le terminan preguntando al Señor que por qué ellos no pudieron libertar a este varón. Y el Señor le dice, lo que pasa es que este género solo sale con oración y ayuno. Y eran los que estaban estos varones orando al Señor. Y nosotros es lo que tenemos que tener, hermanos, que nosotros debemos mantener este vaso puro, transparente, para que el Señor lo mantenga lleno, para poder enfrentarnos a cualquier situación. Nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en una circunstancia determinada, pero debemos estar preparados, porque las tinieblas nunca duermen, y por lo que les había dicho que esta lucha no es contra sangre y carne, y nosotros debemos estar, nuestra arma no son carnales, ¿cierto? Las armas de nuestra milicia no son carnales, y nosotros debemos mantener este vaso puro, porque es la santidad que nosotros tenemos la que nos permite salir victoriosos. ¿Sí? El Espíritu de Jehová no habita en lugares inmundos, y menos en vasos inmundos. Y quería mostrarles cómo, que me pasé, Mateo 27, acá el Señor dice algo tremendo, me gusta esta palabra.
en Mateo 17, cuando el varón, este muchacho es sanado. Vamos a leerlo rápidamente del 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vio a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo he traído a ellos, pero no le he podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Con oración y con ayuno. Entonces, les quería resaltar esto porque es una práctica que un verdadero siervo debe tener, porque es la que nos da la fortaleza espiritual para hacerle más fácil, ¿sí?, el camino al Espíritu, para que Él pueda mantenerse en tu vida y en mi vida, para que estemos santificados para el Señor y poder sortear cualquier batalla, cualquier guerra espiritual, porque se requiere el ayuno y la oración. Y ya hemos visto cómo la alabanza es algo precioso, porque en medio de su alabanza, en medio de nuestra alabanza, está la presencia de ese Dios vivo. Amén. Entonces, hermanos, teniendo claro que el ayuno y la oración es indispensable para tu vida y para mi vida, el Señor Jesús nunca nos va a dejar en vergüenza. Pablo también había estado en estas mismas circunstancias, había estado preso, y el Señor siempre había enviado su ángel. Esta vez lo liberta a Pablo y a Silas a través de algo sobrenatural, de un terremoto o de un movimiento telúrico, pero controlado por el poder de Jehová. Cuando Pedro está preso, es libertado por la presencia de un ángel. Ese es este mismo libro de Hechos, nos lo dice en el capítulo 5, en el versículo, creo que como 17, dice: a tu vida, mi vida. Entonces, levantándose, Hechos capítulo 5, vamos a leerlo desde el 17 hasta el 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero resulta que ya el ángel del Señor los había libertado a todos estos apóstoles. Entonces, en el libro de este mismo libro de Hechos, en el capítulo 12, enseña a tu vida, mi vida, esta palabra. En aquel mismo tiempo, Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarles. Que había dicho el Señor que antes del fin nos perseguirían, nos entregarían a la cárcel, sufriríamos aflicciones. Y esto estaba dando testimonio de esto. Y enseña la palabra que este Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también prender a Pedro. Entonces, los días
Entonces eran los panes de los días sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, y esto es lo tremendo de esta palabra, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esta es la bendición de orar, la bendición de ayunar, la bendición de alabar, porque Pablo y Silas, orando y alabando al Señor, el Señor dice a tu vida, a mi vida, que se requiere oración y ayuno, ¿sí? Cuando queremos hacer cosas tremendas, cuando nos vamos a enfrentar a cosas grandes, porque acuérdense que esta lucha no es contra sangre y carne. Cuando vamos a tener una batalla, una guerra tremenda espiritual, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Y dice que este pueblo, esta iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba unánime, ¿sí?, en oración por la liberación de estos siervos. Entonces, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y lo tremendo de esto es que este mismo capítulo 12 de Hechos, en el versículo 18 y 19, enseña a tu vida, mi vida, que después de que el ángel liberta a Pedro, enseña que luego que fue de día, cuando amanece, hubo no poco alboroto entre los soldados por lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después de interrogarlos, los lleva a la muerte, los manda a matar. Por eso es que el libro de Hechos 16, en el versículo 27, dice la palabra que el carcelero se desespera, y cuando ve y piensa de que ve las puertas abiertas y piensa que los presos han escapado, decide matarse. Y es cuando Pablo clama a gran voz y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Entonces, dice que entonces pidiendo luz se precipitó dentro, y temblando se postró a los pies de Silas. Se postró a los pies de Silas. Le decía que a veces nosotros, el Señor ha dicho que somos la luz del mundo, que nuestras acciones sirven a otros, y el que estos varones no hayan huido les demuestra a este carcelero la integridad de estos siervos del Señor, y les sirve de testimonio para entender que son verdaderamente hijos del Señor. Me gusta el libro de Mateo 5, porque el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, y eso es a lo que nosotros debemos apuntar cada día. Mateo 5, amén. Mateo 5 como el 16. Enseña la palabra, vamos a leerlo. El libro de Mateo 5, vamos a leerlo del versículo 13 al 16. Vamos a leerlo desde el 14. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí es lo tremendo, y es lo tremendo que hay que atesorar. Así alumbre, que esta luz, alumbre vuestra luz delante de los hombres, que este buen testimonio sea siempre, que nuestro buen testimonio sea siempre delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso era lo que acababa de acontecer cuando Pablo y Silas se están quietos ahí esperando la gloria del Señor, que el Señor actúe, porque está quieto y reconocer que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que yo soy el Cristo vivo. Ellos están quietos ahí, y con esta acción, con este buen testimonio que ellos hacen delante de este hombre, ellos ven esa buena obra y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Esto es lo que quiere decir esta palabra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que nuestra luz irradie, que nuestras buenas obras irradien, que nuestra buen testimonio se vea delante de todos los hombres, y que a raíz de estas buenas obras y de este buen testimonio, el mundo entero o todos los que nos vean glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, esto que hacen estos varones de estarse quietos, le permiten a este varón entender que entonces eran verdaderos siervos de Cristo. Y me gusta porque ellos piden luz. Él dice, él pide luz, y bueno, a pesar, le alumbra la luz física esta de las velas o lo que le hayan encendido, pero también le termina alumbrando la luz espiritual que es nuestro Señor Jesús, como lo dice el libro de ese que es Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. Juan 8, capítulo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos está diciendo que nosotros somos la luz, que Él es la luz, y a donde nosotros llegamos, irradiamos. Y enseña la palabra que Hechos 16:29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es lo tremendo que ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo, cree en ese Cristo vivo de gloria, en ese Cristo vivo de poder, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y ellos dijeron, y entonces tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Con todos los suyos. Me gusta. Esto es una palabra tremenda. El Señor Jesús, ya habíamos visto cómo cuando los fariseos tentaban al Señor, y le decía, por lo menos el joven rico, cuando le pregunta al Señor: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Mas si quieres ser perfecto, vende todo, dáselo a los pobres, hazte tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y acá Pablo y Silas le dicen a este varón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me gusta porque ya Pedro había declarado esto. Ese es en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos. Capítulo 2 de Hechos, Pedro también estaba, sé que 36. Comienza diciendo, vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, lo vamos a leer del 36 al 38. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice Pedro a estos varones, le dice, arrepentíos, que era este bautismo del arrepentimiento que traía Juan, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y para que podáis recibir el Espíritu de Jehová. Y en el capítulo 4 me gusta porque en este Hechos 4, capítulo 4, en el versículo 11 y 12, Pedro termina diciendo algo tremendo a tu vida y a mi vida. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Atesore esto en su corazón, hermanos, porque dice, porque en ningún otro hay salvación. Él es la redención del mundo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Pablo le está diciendo a este varón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces me gusta porque dice que entonces comenzaron a hablarle palabras del Señor, palabras del Señor. Y acuérdense que Pablo estaba diciendo también, le dijo a Timoteo, predica la palabra del Señor, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y resulta, hermanos, que les decía que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, porque esta palabra del Señor es la que derriba fortalezas, todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a, creo que es el 2 de Corintios, ¿no? Donde habla esta palabra. 2 de Corintios 10, ¿sí? 2 de Corintios 10 capítulo 2 de Corintios capítulo 10 versículo, vamos a leer 4 y 5, enseña la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces la palabra de Jehová es la que derriba toda fortaleza, la que derriba todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Les digo esto porque la palabra de Dios es la única poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo y es la que es capaz de derrumbar estos argumentos, esta altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son, hermanos? Lo que más impide que el hombre quiera aceptar a Cristo son las tradiciones, son la filosofía, todos los argumentos, todas estas cosas, las costumbres, todas estas cosas nos impiden que lleguemos a tener un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces la único capaz de poder librarnos de todas estas fortalezas, ¿sí?, que impiden el conocimiento de Dios, es nutrirnos con su palabra, nutrirnos con la palabra del Señor. Y acuérdense que hay que predicar es la palabra, dar a conocer a Dios, hablar de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo enseña el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos es hablar de Dios, predicar a Dios, ¿sí?, para que crezca esa fe en el Señor, crezca esa fe en el Cristo vivo de la gloria. Y bueno, dice que se bautizaron, ya Pedro había dicho que para perdón de pecados y para que podamos recibir el Espíritu Santo de Jehová. Hechos 16, 34 dice que entonces, tomándolo en aquella misma hora, lavó sus heridas, los limpia a estos varones de todas esas heridas que tenían,
Y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ese es el regocijo de haber creído en Dios. A ver, es tremendo porque este varón es un ejemplo más de cuando el Señor quiere obrar poderosamente en tu vida y en mi vida. Pero acuérdense que siempre he dicho que nuestra actitud, nuestras acciones nos acercan o nos alejan del Señor. Y este varón fue un varón tremendo porque se dispuso en su corazón y permitió que el Señor obrara en él y en toda su familia, porque el Señor llega a su vida, toca la puerta, el que me deja entrar, entraré y cenaré con él. Amén, la gloria es para el Señor. Pero cuántas veces, no le cerramos la puerta al Señor, o cuántas personas no quieren saber nada de Dios y el Señor queriendo obrar en sus vidas, queriendo hacer una transformación, un cambio permanente en sus vidas, pero no quieren saber nada de Jesús, no quieren conocer ni agradecer ese sacrificio que hizo por nuestras vidas. Este varón es un testimonio de lo que acontece cuando le somos obedientes al Señor, cuando le permitimos obrar en cada uno de nosotros. Y el Señor es bueno, hermanos. El Señor siempre quiere hacer un cambio especial en nuestras vidas, transformarnos, que disfrutemos esa libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Y a veces nosotros somos los que colocamos la estructura, la barrera, la fortaleza a través de nuestra altivez y de nuestra soberbia. Entonces, este varón disfruta el haber aceptado a Dios, disfruta el haber creído en Dios y haberle permitido obrar poderosamente en ello. Acuérdense que el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de la desobediencia y no lo va a querer soltar así tan fácilmente, ¿cierto? Pero acuérdense que también hay un Dios de poder que ofreció su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero tampoco va a permitir tampoco va a dar por perdida esta batalla así tan fácil. Él va a querer, o Él quiere con todo su corazón salvar y transformar nuestras vidas. Y esa es la guerra continua, la guerra diaria que existe entre el Señor y las tinieblas, porque los de las tinieblas no quieren soltar, ¿sí? Operan sobre los del mundo, y estos quieren impedir que lleguen a los pies de Cristo, pero el Señor siempre está ahí como ese Dios misericordioso, esperando a que se arrepientan y se conviertan a Él, que se arrepientan de todos sus pecados, que lleguen a ese paso de obediencia que es el bautismo, para que obtengan en verdad el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Me gusta porque en este mismo libro de Hechos, capítulo 16, ya Pablo había hecho también un bautismo. Habían bautizado a Lidia, que era una vendedora de púrpura. Eso lo dice por acá en el versículo 13. Dice la palabra: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titiara, que adoraba al Señor, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, oigan bien, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El Señor es quien se dispone para ti y para mí. A veces nosotros somos los que nos negamos ante esa oferta, y como cuando recibimos al Señor nos llena ese gozo, nos invade ese gozo, que no queremos que se vaya. Por eso les mostraba esto, como cuando esta varona Lidia y su familia es bautizada, querían retener a los discípulos del Señor para que la presencia del Señor estuviera con ellos ahí, y para que ellos le siguieran hablando y así poder disfrutar y gozarse con la palabra del Señor. Entonces es algo tremendo, hermanos, que dice, y es una realidad cuando se dice de que el gozo que el mundo nos da no es el mismo gozo que nos da el Señor. Ese gozo que el Señor regala a tu vida, a mi vida, el mundo no te lo puede ofrecer. El mundo no te puede ofrecer ese gozo. Y entonces, cuando
deleitamos ese gozo, queremos que ese gozo sea permanente, sea perpetuo, y es cuando nosotros reconocemos que lo más precioso que nos puede haber pasado a ti y a mí es haber conocido al Señor y haberle permitido entrar en cada uno de nosotros, y que el Señor obrara poderosamente en ti y en mí y nos transformara. Eso no tiene precio, esa es una bendición tremenda, es una bendición tremenda en el Señor. Por eso siempre hay que regocijarnos en el Señor, abandonarnos en Él. Por nada estemos afanosos, abandonémonos en el Señor. Hay que echar todas nuestras ansiedades en Él. Hay que estar quietos, esperando a que el Señor obre, para que reconozcamos la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia del Señor. Que sea Él el que actúe, porque esta lucha no es de nosotros somos los instrumentos, el poder es de Jehová, Él es el que actúa, Él es el que se glorifica, porque cuando el Señor opera, la gloria es para Él. Y en el libro de Segunda de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 5, no, Primera de Pedro, dice algo tremendo la palabra, que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros necesitamos humillarnos a Él. Y sigue diciendo que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Necesitamos abandonarnos en Él, en decirle a Él, como le dijo el Señor Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Abandonándonos en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y es el que pelea por ti y por mí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una palabra tremenda, una palabra de poder, porque es el Señor quien permite muchas cosas en tu vida y en mi vida. Acuérdense que les decía que nos gocemos en las pruebas, porque resulta que en las pruebas producen en tu vida y en mi vida paciencia. Y acá dice que después que suframos un poquito de tiempo, después de que hayamos padecido un poquito de tiempo, Dios va a permitir muchas cosas en tu vida y en mi vida, porque dijo a tu vida y a mi vida que en el mundo tendremos aflicciones, y que estaremos sometidos a persecución, angustia, a tantas cosas por causa de su nombre. Pero ahí están las bienaventuranzas, y especial esa que dice que bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Me gusta porque el Señor después dará la recompensa a sus hijos, y Él es quien nos perfecciona, quien nos afirma, quien nos fortalece y quien nos establece. Por eso tenemos que resistir, ¿sí?, al diablo, resistir firmes con la fe, no olvidándonos de las maquinaciones del maluco, porque así como está enseñando esta palabra en Primera de Pedro, dice que está como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, nos devora, hermanos. Entonces necesitamos estar sujetados de la mano de Cristo, estando firmes en la fe, estando sujetos a su perfecta voluntad, alabándolo en todo momento, porque en medio Él se glorifica en medio de la alabanza de Israel, en medio de la alabanza de su pueblo, como enseña el libro de Salmos, Salmos 22:3, y que estemos quietos esperando a que el Señor se glorifique, porque necesitamos reconocer que Él es Dios, que Él es Jehová de los ejércitos, que es el Todopoderoso, que el que nunca ha perdido una batalla. Entonces necesitamos esperar a que el Señor obre poderosamente en tu vida y en mi vida,
Y si Dios nos ha enviado o cualquier cosa que nos haya encomendado, poderoso es el Señor para sacarnos triunfantes, porque Dios todo lo hace perfecto, porque Él es la perfección, hermanos. Nosotros somos simples hombres, mas Él es lo perfecto y sublime. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, hermanos, era lo que el Señor le quería traer a tu vida, a mi vida hoy. Que por nada estemos afanosos, ¿sí? Que nos mantengamos en oración, en fe y desarrollando ayunos, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y necesitamos estar apercibidos, preparados para todo momento. El Señor es quien pelea por nosotros y en medio de cualquier circunstancia, darle la gloria a Dios. No sé por qué circunstancia estemos pasando cada uno de nosotros, pero no hay excusas. Necesitamos es alabar y glorificar su nombre, orar en todo momento, porque ahí entendemos el poder de la oración, nuestra comunión con el Señor, y Él es el que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo por amor de su nombre. Entonces, no menguemos en la fe, estemos firmes en la fe, ¿sí? Desarrollémonos en oración, en alabanza y en ayunos para honrar su nombre, porque el Señor es quien va delante de ti y de mí como poderoso gigante. Entonces la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza y el poderío sea siempre para Él, hermanos. La actitud que tengamos tú y yo en el ministerio, en el servicio, es quien nos acerca, quien nos fortalece y quien nos establece en el Señor, o quien nos aleja también, nos puede alejar si menguamos en la fe. Amén, la gloria sea para Él. Levanto mis manos al cielo, Padre, siervo inútil soy, mi amado, lo que me han mandado a hacer eso he hecho, lo que me han mandado a decir eso he dicho, el que tenga oídos para oír que oiga y el que no, pues deje de oír, hermanos. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo, bendiciones para todos. Manténganse en oración, en alabanza para el Señor. Acuérdense que esa comunión que tenemos con el Señor es nuestra fortaleza, es donde es el tiempo de calidad en el cual tenemos esa comunicación estrecha con el Señor, y el ayuno es el que nos fortalece espiritualmente para sortear cualquier adversidad, hermano. Entonces ahí les dejo esa inquietud, no mía, de parte del Señor, porque Dios me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.